Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el uso de la palabra, el asambleísta nacional por el Movimiento Juntos Podemos, Fernando Urbano. A cambiar los números de las estadísticas o de las encuestas y de la opinión pública. Es necesario que la Asamblea haga una contribución real, práctica, en este proceso de transición democrática. Necesitamos dejarle al país una institucionalidad renovada, donde los pilares de la democracia se fundamenten en la independencia de funciones y, sobre todo, en la ejecución de las competencias de cada una de ellas. En lo que compete a la función legislativa, hay que dejar claro que nosotros somos la voz de los que no tienen voz, somos la representación política de los ciudadanos y, por tanto, renovar esta institucionalidad, fortalecerla, directamente fortalece la democracia. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? Ciudadanos con más poder, representantes más conectados con sus mandantes en la construcción de las leyes, pero también en los procesos de control político. Leyes que se cumplan, leyes que se cumplan, leyes que hayan sido producto de una construcción colectiva de sus beneficiarios y también de las instituciones públicas involucradas. Necesitamos que esta Asamblea abra espacios donde se incorporen, por ejemplo, audiencias ciudadanas y se garantice la presencia de los ciudadanos en todo el proceso de formación de la ley. Dicho esto, señora Presidenta y compañeros legisladores, es necesario tener algunas líneas generales respecto de las reformas que queremos implementar. La primera, recuperar la independencia de la función legislativa, respecto de otras funciones del Estado y de respecto de otros órganos y organismos del Estado que hoy incluso se atreven a tratar de juzgar la acción de la función legislativa. Especialmente de nuestro colegislador. Hay que recuperar la deliberación en el trámite de los proyectos de ley, venga de donde venga el proyecto de ley. Fiscalizar con autoridad política y moral otras funciones a los funcionarios del Ejecutivo y también recuperar esa naturaleza propia de los legisladores que es la fiscalización. Desarrollar una cultura institucional de respeto al pluralismo democrático, a la representación política que ejercemos los legisladores, a nuestras facultades y a las demandas que tiene el pueblo ecuatoriano de encontrar soluciones en los aspectos sociales, políticos, económicos. Por lo tanto, hay tres temas importantes que deberíamos abordar en la ley. Primero, ¿cómo mejoramos la calidad de nuestra representación? Aquí, de hecho, la responsabilidad recae en las organizaciones políticas, los grupos parlamentarios y las bancadas. Es indispensable que la construcción de la agenda, que la priorización de los temas sean producto de un diálogo político interno con las diferentes organizaciones políticas que representamos. Fortalecer el trabajo territorial y sectorial. Lamentablemente, por un tema de ahorro económico y de austeridad, hemos dejado de estar en el territorio. La Asamblea tiene que ir al territorio. Es penoso que muchos demandantes ciudadanos tengan que hacer largos recorridos para venir a la Asamblea y la Asamblea no se activa al territorio. Físicamente podemos hacerlo, pero también podemos hacerlo virtualmente y reactivando las casas legislativas. Es necesario revisar el modelo de gestión para fortalecer los procesos de formación de la ley y de la fiscalización. Usted, señora Presidenta, había mencionado algo importante respecto de las competencias y roles y atribuciones de la Unidad de Técnica Legislativa. Quiero hacer caer en cuenta lo siguiente. La ley nace de una demanda de la sociedad y es planteada como una propuesta desde los propios ciudadanos, desde otras funciones, desde el mismo Ejecutivo y desde esta Asamblea. Aquí inicia el proceso de formación de la ley. Esa idea, esa necesidad, se va convirtiendo en ley.
Lamentablemente, la unidad de técnica legislativa solo hace un chequeo de requisitos al inicio del planteamiento de la ley. Pero a lo largo del proceso, cuando va al primer debate, cuando va al segundo debate, cuando se reciben las comisiones, no hay un sistema de apoyo legislativo que verifique y garantice la incidencia de los ciudadanos en el proceso de formación de la ley. Por lo tanto, es importante no solo contar con una unidad de técnica legislativa, sino con una unidad de apoyo legislativo, que incorpore la técnica, sí, porque hay que revisar temas ortográficos, temas de composición de la ley, las formalidades de la ley, que es lo que está revisando la unidad de técnica. Pero también es necesario verificar que a lo largo del proceso los ciudadanos participan, se involucran, hacen aportes, hacen observaciones. Y al final, aquí hay un talón de Aquiles. Las leyes no se están cumpliendo. Ya en este pleno hemos adoptado muchas resoluciones para evaluar y seguir el cumplimiento de muchos cuerpos legales. Por lo tanto, el hacer el seguimiento a una ley es indispensable y debería, desde mi criterio, y así lo he formulado y he propuesto como observaciones a la comisión, que deberíamos contar con una unidad especializada. Usted señalaba con mucho acierto cómo implementamos esta evaluación de la ley, por una demanda, por iniciativa propia de este organismo, que no debería ser la unidad de técnica legislativa, sino una unidad de acompañamiento o de apoyo. Pues bien, cuando nace una ley, ya una ley tiene indicadores, desde el momento en que la ley conmina a que se haga un reglamento en un tiempo determinado. Desde el punto de vista de que la ley conmina a que ciertas acciones en cierto plazo se cumplan. Pero ¿qué sucede? Se vencen los plazos y no se cumplen. Por lo tanto, es necesario que la unidad de evaluación de la ley o esta instancia orgánica de la Asamblea Nacional, cada vez que se apruebe una ley, tenga ya un listado de compromisos que adquiere la ley, que adquiere la función ejecutiva especialmente, con respecto de la aplicación de la ley, para que vigile su cumplimiento. De acuerdo que deberíamos establecer un sistema que involucre a las comisiones para la vigilancia del cumplimiento de la ley, como lo hemos hecho en la Comisión de Desarrollo Económico, en la Ley de Fomento Productivo. Pero hay que introducir una metodología para el efecto. Por lo tanto, quizás cada ley cuando nace debería ya tener fijos sus indicadores. Indicadores sociales, porque afecta muchas veces o tiene un propósito de impactar en la sociedad. Indicadores institucionales, porque muchas leyes afectan la institucionalidad vigente. Indicadores económicos, porque también las leyes tienen ciertos propósitos respecto de su aplicación en la economía. Es decir, que si la ley tiene indicadores, va a ser mucho más fácil proceder a la evaluación de la misma. Por lo tanto, yo sugiero dentro de la comisión que pensemos más allá de darle más competencias a la unidad de técnica legislativa y revisemos todo el proceso de formación de la ley para tener un sistema de acompañamiento que incluya no solo la técnica, sino la verificación y la garantía de la participación y también la evaluación posterior de la ley, para que sea un proceso completo y acompañado. Y en cuanto a lo que tiene que ver la evaluación de la ejecución presupuestaria, esto es clave y vital. Pero yo diría no solo la evaluación y la ejecución del presupuesto, sino también, como legisladores, necesitamos tener una información propia y una fuente propia respecto de otros indicadores económicos que siempre acudimos a otros estamentos, como por ejemplo el Banco Central o el propio Ministerio de Finanzas, pero no contamos con una instancia institucional que haga estudios permanentes respecto de estos temas. Por lo tanto, creo que también deberíamos pensar en incorporar una suerte de tanque de pensamiento o una suerte de centro de estudios legislativos que dé los insumos técnicos para que cada vez que aprobamos una ley, vamos a construir una ley, tenemos una fuente de información propia que puede contrastar con los datos oficiales. Esto es muy importante porque a veces nosotros estamos muy confiados de lo que nos dicen las autoevaluaciones del Ejecutivo y no tenemos puntos de referencia propios, que bien pueden funcionar en red, como en otros órganos legislativos, con la academia.
Terminó su tiempo, asambleísta. Muchas gracias. Finalmente, para terminar, solo brevemente voy a hacer llegar por escrito. Quería solo señalar que cuando hablamos sobre las enmiendas constitucionales es necesario primero ir a una enmienda para poder facilitar el cambio que proponen. De tal manera que, señora Presidenta, haré llegar mis observaciones por escrito, pero quiero insistir en que esta es una oportunidad para fortalecer la institución y no únicamente para mejorar la imagen de la función legislativa. Gracias, Presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra